Salve Regina. Bienvenidos a nuestro ciclo de formación sobre la Eucaristía. Terminadas ya nuestras sesiones sobre el discurso del pan de vida, hoy día vamos a comenzar a ver el momento en que Jesús da ese alimento y esa bebida prometidos en el discurso, que son su carne y su sangre. Este momento es el de la institución de la Eucaristía, el de la institución de la misa en la última cena. En ese momento dramático, antes de padecer, allá en el cenáculo, nos empezamos ya a conectar espiritualmente con ese lugar en el segundo piso, esta sala que estaba en un segundo piso en el cenáculo en Jerusalén. Y empezamos a revivir el clima espiritual de aquella noche, cuando el Señor anticipó en el misterio el sacrificio que se consumaría al día siguiente en la cruz. De este modo, la institución de la Eucaristía se nos presenta como anticipación y aceptación por parte de Jesús de su muerte. El Señor pronuncia en este momento palabras de muerte, palabras de sacrificio, pues habla de cuerpo entregado, de sangre derramada. ¿Qué pasa cuando diferencias, cuando separas cuerpo y separas sangre? Cuando hablas de cuerpo entregado, de sangre derramada, significas la muerte, significas sacrificio, tal como era en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús está comenzando simbólicamente y realmente en este momento el sacrificio de la cruz. San Agustín ha dicho que nuestro Señor tomó en sus propias manos, se tomó él mismo en sus propias manos y comenzó el sacrificio de la Pascua del Nuevo Testamento, mientras transformaba el antiguo. El Calvario realmente comenzó ya aquí en el cenáculo, cuando se instituyó la misa. Los relatos de la institución de la Eucaristía están en Mateo capítulo 16, versículos 17 al 29, Marcos capítulo 14, versículos 12 al 25, Lucas capítulo 22, versículos 7 al 20, y la primera carta de San Pablo a los Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Todos estos textos, el relato de la institución, vienen enmarcados, a excepción de Primera de Corintios, en el relato mismo de la pasión del Señor. Si ustedes ven en la Biblia de Jerusalén, todos tienen como por título, donde está introducida la institución de la Eucaristía, tiene por título Relato de la Pasión del Señor. Entonces, viene a mostrar la pasión misma del Señor. Más aún, viene a expresar el sentido mismo que Jesús dio
a su muerte. Ningún otro texto explica mejor el sentido que Jesús confirió a su muerte, vinculando la Eucaristía directamente con la cruz. Entonces, aquí es donde podemos entrar en la intimidad del Señor y ver el sentido que Él muestra que tiene su muerte en la cruz. Para comprender qué ocurre realmente allí en la última cena, lo primero que debemos profundizar es sobre la categoría de la Pascua judía. Al ver el relato de San Marcos, dice así: el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron todo como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces, ¿qué es la Pascua? La Pascua es el banquete anual que el pueblo judío celebraba en conmemoración de la liberación de Egipto, de la liberación de la esclavitud y de la muerte en Egipto. El hecho es que Éxodo capítulo 12, versículo 27, explica la palabra aludiendo al paso de Yahvé por encima de las casas de los israelitas, al tiempo que castigaba a los primogénitos de los egipcios. Es el inicio del Éxodo, momento culminante de la historia de Israel, en el que Yahvé, cumpliendo las promesas hechas a Abraham, interviene en la historia de sus descendientes para establecer con ellos la alianza que sellará su existencia. Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 14. Ya entonces, si ustedes recuerdan, el faraón se obstinó en no dejar salir a los hebreos hacia el desierto, por más que Moisés y Aarón insistían en que tenían que ofrecer un sacrificio en el desierto al Señor. Se obstinó hasta el punto de que los dejaba salir, pero incluso después dijo que no al rebaño. Entonces, ante esta obstinación, el Señor manda ya la última plaga, la 10ª plaga de Egipto, que fue la muerte de todos los primogénitos, incluido el hijo del faraón. Pero el Señor manda el ángel, ¿no es cierto?, para que salte las casas de los hebreos y no se extermine al primogénito de los hebreos. ¿Cómo? Mediante el sacrificio del cordero pascual. Entonces, se rociaba con la sangre del cordero los dinteles y las jambas de las puertas, de tal manera que el ángel reconociera las puertas de las casas de los hebreos y no exterminara a estos primogénitos. Y esto es lo que marca el inicio del éxodo, la liberación, y en segundo lugar, la alianza en el Sinaí, y por último, la llegada a la tierra prometida. Bueno, esta intervención salvadora de Dios es el
credo de Israel. Esto está en Deuteronomio 26, versículos 5 al 9. Esto marca su vida. Ese credo es maravilloso leerlo. Está ahí resumida la historia de salvación. Empieza, si ustedes se acuerdan, como mi padre, que era un arameo errante, y ahí va contando cómo llega a la tierra de Egipto, cómo el Señor los salva en su infinita misericordia, cómo mediante este cordero son liberados de la esclavitud y son salvados. Bueno, y todo esto, que era el centro de la vida, tenía que celebrarse una vez al año en un banquete, y este banquete iba a ser un memorial. Un memorial quiere decir que se le pone presente, se le muestra a Dios la hazaña que ha hecho con ellos, se le recuerda a Dios la hazaña que ha hecho con ellos, y de esta manera ellos saben que Dios podía actualizar la hazaña hecha en un pasado. Entonces, esto tenía que ser celebrado como fiesta en honor al Señor, y eso iba a quedar bien establecido el día 15 del primer mes, el mes de Aviv, llamado Nisan, después del exilio a Babilonia, si ustedes se acuerdan, comenzando con la tarde del 14. Y ese es justamente el inicio de la primavera. La noche del 14 era plenilunio, era luna llena, y precisamente ahí se celebraba porque era la noche que estaba con más claridad. Ahora bien, la fiesta de los ácimos, porque si ustedes se fijan, el inicio del texto dice que cuando empiezan los ácimos. Entonces, ¿qué quiere decir esto y qué vinculación tiene con la Pascua? Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 13, versículos 3 al 10. Bueno, esta fiesta tenía un origen más bien agrícola. Era cuando estaban en Canaán, ¿ya? Y bueno, viene de allí, viene de los cananeos, esta fiesta. Y en el fondo lo que quería decir es que ellos, cuando empezaba la siega de la cebada, ellos tenían que descartar toda la harina vieja y fermentada. Y durante 7 días se comía solamente los ácimos, hasta que ya después de una semana esto empezara a fermentar, y recién ahí se podía empezar a comer fermentado, pero en el fondo de lo recién, de lo cosechado. Y esto se prolongaba durante 7 semanas hasta terminar en la fiesta de las semanas. Entonces era una celebración grande, pero lo importante es que la primera semana no se comía nada fermentado, se descartaba toda la harina vieja. Y en el fondo era para impedir que los espíritus malignos em, del año anterior penetrasen en el año que empezaba. Se descartaba todo lo viejo, pero en el fondo lo que se quería era proteger el año de las cosechas, el año agrícola, pero por supuesto también el año de las familias. Entonces, después se aunó esta fiesta de los ácimos con la fiesta de la Pascua. Se hicieron una sola para conmemorar la salida de Egipto, la salvación. Entonces, los ácimos aquí, según todos recordarán de sus catequesis, lo que representaba aquí en la celebración de la Pascua eran las prisas en la salida de Egipto hacia el desierto. Entonces se aunaron las dos fiestas y pasaron a ser una sola, una fiesta de peregrinación a Jerusalén una vez al año, y que se desarrollaba en este banquete. Ahora bien, para terminar, ¿cómo se cumple entonces la Pascua y los ácimos en Cristo nuestro Señor?
Hay una frase maravillosa dicha por San Pablo a los Corintios en capítulo 5, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, ha sido inmolado Cristo nuestra Pascua. El símbolo central de la historia de la salvación de Israel era el Cordero Pascual entonces, porque gracias a él se había saltado el ángel exterminador las casas de los hebreos y habían podido salir hacia la alianza en el desierto. Y precisamente es el Cordero Pascual con el que se identifica aquí Jesús, llamado precisamente nuestra Pascua, la Pascua judía, memorial de la liberación de la esclavitud de Egipto, prescribía el rito de la inmolación del cordero, según la ley mosaica. Jesús, en su muerte, en su pasión y en su muerte, se revela como el cordero inmolado en la cruz para quitar los pecados del mundo, auténtica esclavitud y muerte para la humanidad. De hecho, San Juan muestra muy bien en su evangelio que Jesús muere en el instante preciso en que se sacrificaban los corderos en el templo de Jerusalén. Entonces, el sentido de este sacrificio suyo ya lo había anticipado durante la última cena. El nuevo sentido de la fiesta pascual se comprende también entonces la interpretación que hace San Pablo de los ázimos. Si se fijan, el apóstol se refiere a esta antigua costumbre judía también de los ázimos y dice que esta antigua tradición adquiere el sentido pleno, el sentido real, a partir del nuevo éxodo, que es el paso de Jesús de la muerte a la vida eterna. Dice, revístanse ahora de la gracia de Cristo. Hagámonos masa nueva, ácimos, liberados de todo lo viejo, liberados del hombre antiguo, liberados del fermento del pecado. Ya no más malicia, ya no más perversidad en nuestro corazón. De esta manera vemos que la fiesta de la Pascua y de los ázimos es fundamental para comprender a Cristo, nuestra Pascua, que se hace presente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en cada Eucaristía. En la próxima sesión comenzamos a ver cada una de las palabras pronunciadas por Jesús en la última cena. Quédense atentos. Salve.